La economía que existía en el Ecuador, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, cuando tomamos la decisión de subir el IVA, era una economía que crecía. Era una economía donde había seguridad. Éramos el segundo país más seguro de Latinoamérica. Era una economía donde existía empleo, donde crecíamos, donde había unidades educativas del milenio, donde los niños iban a clases y tenían desayuno escolar, tenían textos infantiles, donde había becas. Entonces era una economía totalmente distinta y donde habíamos sacado 2 millones de personas de la pobreza y donde éramos el país que más reducía pobreza en toda Latinoamérica. Hoy esas no son las condiciones de Ecuador. Hoy tenemos una migración que no la habíamos visto desde el feriado bancario. Hoy tenemos a nuestros niños sin ir a las aulas de clase, porque cerca de 200.000 niños han salido de las aulas de clase, jóvenes también, y no sabemos dónde están. Todo eso ha ocurrido en el Ecuador a día de hoy. Entonces, esas condiciones tan duras que tiene el Ecuador hoy no permiten una medida que vaya a afectar tanto a las clases más empobrecidas, a la clase trabajadora, a las personas de rentas bajas, de ingresos bajos y de ingresos medios. Esa es la diferencia, que además, para haber puesto nosotros el IVA en 2 puntos que subimos, fue con una temporalidad y dijimos, lo vamos a subir por 1 año, pero luego de hacer un cálculo de cuánto se requería recaudar para poder solucionar el problema que causó el terremoto. La ley se llamaba Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, Económica, de la zona afectada por el terremoto, que era Manabí y Esmeraldas. Y es así que levantamos a la gente, pero esas zonas no pagaban IVA. Y ya les digo, fue temporal, fue después de un diagnóstico, sabiendo cuánto nos iba a costar. En este caso, no hay un cálculo de cuánto va a costar la seguridad, cuánto van a invertir en armamento, en equipamiento para la fuerza pública, en sistemas de inteligencia. No lo han dicho. Tal vez lo que están queriendo... algo adicional fundamental aquí. Cuando nosotros pusimos el IVA, dijimos que era exclusivamente para usarlo en las provincias de Manabí y Esmeraldas para la reactivación después del terremoto. En este caso, el ministro se niega a poner un plazo en el cual va el alza, lo quieren dejar de forma indefinida, el alza del IVA, 1, y 2, se niegan a poner que los dineros recaudados sean estrictamente usados para todo lo que implique garantizar la seguridad del Estado. Es decir, ese dinero lo recaudarán supuestamente para la seguridad e irá destinado para otros fines. ¿Cuáles son las alternativas que propone la bancada de la Revolución Ciudadana? Nosotros proponemos como alternativas, primero, como les dije, los que más tienen, que más paguen. Número 1, el impuesto a la salida de capitales, a la salida de divisas, el ISD. El señor Guillermo Lasso lo bajó en el año 2022. Por cada punto porcentual que tú le subes al ISD, tienes aproximadamente 247 millones. Y estamos proponiendo que hoy está en 3.5, que sea elevado a 6 puntos. ¿Quiénes sacan dinero del país? Únicamente los segmentos más enriquecidos. Lo siguiente, que es fundamental aquí, un impuesto a las ganancias extraordinarias que ha tenido la banca. La banca ha ganado como nunca antes en la historia del Ecuador, y es momento de que ellos también apoyen al crecimiento de la patria, no se desentiendan de esto, porque la seguridad hará que se reactive la economía. Entonces son alternativas que hemos propuesto
desde la bancada de la Revolución Ciudadana. Sí hay alternativas. Justamente lo del ISD, abogada, fue una propuesta de campaña de Daniel Noboa. Indicó que inclusive no estaba de acuerdo con este impuesto a la salida de divisas. Tomando en cuenta esto que indicó el ahora presidente, ¿qué tan viable ustedes pueden ver la decisión del gobierno de acatar esta propuesta que ustedes como bancada están realizando? En caso de que siga la negativa, siga la propuesta con el incremento del IVA, ¿hasta qué instancias piensa llegar justamente la Revolución Ciudadana? Miren, nosotros estamos dialogando, nosotros no nos cerramos a un diálogo. Lo que nos cerramos totalmente es que se afecte a los sectores más vulnerables, que se afecte a los que menos tienen. En el Ecuador debemos dejar de pasarle la factura a los más vulnerables. Los que más tienen son los que tienen que más arrimar el hombro. Así se lo hizo con la ley de solidaridad tras el terremoto, y así esperamos que se haga en esta ocasión, no afectando más el empleo, no afectando más la economía nacional, no deprimiendo más la economía, que caería el consumo, caería la demanda y afectaría el empleo si se sube el IVA. ¿Cómo ha respondido hasta hoy el gobierno, abogada? ¿Mantiene su postura aún respecto al incremento del IVA o están abiertos al diálogo nuevamente? Bueno, se están dialogando en la asamblea también. El gobierno insiste en que se debe subir el IVA y nosotros totalmente lo contrario. Bueno, listo. Por cuestión de tiempo, pasemos al siguiente tema, abogada. Hablemos ahora de la Revolución Ciudadana. Después de las elecciones se justamente dieron diferentes situaciones, la salida de Marcela Aguiñaga de la presidencia, Jorge Glass se vio envuelto también en diferentes situaciones. ¿Cómo está la situación a la interna de la bancada de la Revolución, usted que ahora es presidenta? Bueno, nosotros seguimos trabajando en el territorio, seguimos fortaleciendo nuestras estructuras, vamos a realizar democracias internas, la democracia interna del partido para elegir las direcciones provinciales, a trabajar fortaleciendo desde cada rincón, con la activación en grupos de mujeres, de jóvenes, de profesionales, de ambientalistas, de animalistas, que se una toda esta hermosa militancia, y quienes quieran también unirse y ser parte de este proyecto de Revolución Ciudadana por esas causas que nos motivan a todos a seguir adelante, que es la de un Ecuador de paz, de un Ecuador de libertad, de un Ecuador de dignidad. Abogada, ¿qué experiencia le dejó a usted de ser candidata en estas dos fuertes campañas que se realizaron? Hay políticos que se impulsan más aún, hay políticos que piensan tomar un descanso. ¿Cuál ha sido su postura? ¿Ya está pensando tal vez en una candidatura para las siguientes elecciones? Bueno, nosotros somos un proyecto político que decidimos las candidaturas en las elecciones, en las democracias internas. Allí se decidirá quiénes serán los próximos candidatos, pero también decir que nosotros seguimos trabajando en el territorio como siempre lo hemos hecho, cercanos a la gente, y una experiencia muy, muy grande. Los niños con qué alegría me abrazaban, se acercaban, la esperanza de los hombres y de las mujeres, de los jóvenes, de los mismos niños también, de que vengan días mejores para el país, y eso es lo que nos motiva a estar aquí y a seguir trabajando.